Alerta México. La presidenta Claudia Sheinbaum salió con todo a defender a la Marina y al legado del presidente López Obrador. Denunció que la oposición y algunos medios están montando una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, pero advirtió con firmeza: el pueblo de México es inteligente y no se deja engañar. Recordó que quienes hoy critican a la Marina son los mismos que en el pasado aplaudían a García Luna. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Quisiera preguntar acerca de lo que sucedió ayer con el suicidio, al parecer, de un integrante de la Marina involucrado con el caso del huachicoleo, que se dio a conocer el fin de semana. No sé si el señor fiscal ya tenga algún conocimiento de este caso, nos puede hacer algún comentario acerca de lo que, de las primeras indagatorias de este caso, y también pues insistir en lo que desde el domingo se ha dicho, de que desde la administración pasada se tenían ya indicios, datos, pruebas de este caso y se tardaron más de 2 años, aproximadamente 2 años, en dar los resultados que se anunciaron el fin de semana pasado. Si nos pudiera comentar, fiscal, ayer la presidenta nos decía que tenía que estar bien fincadas las denuncias, las pruebas, para que no hubiera ningún pues obstáculo para obtener las órdenes de aprehensión y poder hacer las detenciones. Si nos puede comentar cómo fue todo este proceso durante este tiempo. Antes de darle la palabra al fiscal, sí. Primero lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso. Entonces, pues vienen las investigaciones, pero primero nuestra solidaridad a la Marina y a la Armada de México y por supuesto a los familiares. Segundo, y es muy importante, esta investigación surge además de las denuncias que había antes, que ahora nos puede comentar el fiscal, de que se encontró un buque. ¿En qué mes fue, Omar? En marzo. En Altamira, ¿no? En Tampico. Un buque, ayer lo expliqué, que presuntamente, digo presuntamente porque eso es lo que decían los papeles, venía con un compuesto químico que tenía un permiso temporal de importación. Cuando se hace el análisis de lo que tiene el buque, se encuentra que es diésel. Y de ahí se da seguimiento al propio buque, a las pipas que cargaron, a dónde fueron almacenadas, y de ahí viene esta investigación que llega a los 14 detenidos y sigue la investigación, así como otros casos que hemos encontrado ya en nuestra administración de combustible que estaba entrando por fronteras que supuestamente traía otro químico o otra sustancia, pero que en realidad era combustible. Eso por un lado, y de ahí las investigaciones y el fiscal puede comentar más. Entonces fue en marzo que se encuentra este buque y de ahí vienen todas las investigaciones. Algo muy importante que ayer no comenté: la Marina Armada de México es una gran institución. Las Fuerzas Armadas son grandes instituciones del Estado mexicano y la Marina es una gran institución reconocida por el pueblo de México como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca la Secretaría de la Defensa Nacional. El que haya 1, 2 o 3 elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias. Y sigue la investigación. Esto es muy importante, muy importante. Primero porque habla de la integridad del almirante Morales,
y su trabajo. Segundo, porque nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución. Fortalece a la institución, a la Marina. Eso no lo comenté ayer, pero es algo muy importante, porque cero impunidad a la corrupción y a los delitos, pues tiene que ver con esto, con que ahí donde se encuentra que hay un problema, ahí se actúa. Entonces, mi reconocimiento a toda la Marina, a la Secretaría de Marina, a la Armada de México, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, y este caso pues muestra de elementos que se corrompieron y que una vez que se descubre a partir de las investigaciones que hay que estaban involucrados, se actúa con cero impunidad. Esto es fundamental en nuestro país y también el reconocimiento a todas y todos los que conforman la Secretaría de Marina. Adelante, fiscal. Buenos días. El primer tema, ¿cuál es? El primer tema, si ya nos puede dar alguna información del caso de la persona que ayer se quitó la vida, al parecer se quitó la vida. Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Entonces es un asunto de otra naturaleza. La segunda, insistir un poco en lo de que ya adelantaba el domingo. Desde el momento en que se dieron los primeros indicios, las primeras pruebas por parte de la Secretaría de Marina en la administración anterior, hasta el momento en que se anuncian las detenciones, ¿cuál fue el proceso? Para los que tal vez no somos doctos en esto, pareciera mucho tiempo. Ayer la presidenta comentaba que se tiene que afincar perfectamente las investigaciones para que no haya ningún problema al momento de solicitar las órdenes de aprehensión, judicializar el caso y esto. Si nos puede dar un poquito más de detalles sobre este periodo, por favor. ¿Se acuerda usted que lo platicamos el domingo? En esto debemos de manejarlo con una gran claridad. En el año de 2024, el entonces secretario de Marina se acercó a la Fiscalía de la República para presentar una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Se abrieron las investigaciones. Inmediatamente la Fiscalía no solamente abrió las investigaciones, sino que las puso bajo control judicial. Es decir, a partir de ese momento, todas las diligencias que se hicieron en esos temas fueron bajo control judicial. Se le dio, porque era el tipo de delitos, inmediatamente vista a la UIF, al SAT, a Hacienda, y se empezó a armar toda una investigación sobre ese tipo de delitos. Y va a seguir adelante y ha seguido. Coincidentemente con eso, en el mes de marzo, se llevaron a cabo 2 acciones en las que estuvo fundamentalmente la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, tanto en Ensenada como en Altamira, donde se encontraron depósitos enormes de combustible que no habían sido declarados. Asunto que aparentemente podía parecer distinto del otro que se estaba llevando. Cuando juntamos toda la información, se dio el vínculo. Y al darse ese vínculo, nosotros de inmediato fuimos ante los jueces y les pedimos las órdenes de aprehensión. Las órdenes de aprehensión se dieron no solamente por todo lo que habíamos investigado en materia de corrupción, sino por estos hechos nuevos que estaban vinculados. De esa manera se obtuvieron las primeras órdenes. Todas esas personas, ya prácticamente salvo 2 que estaban fuera del país, están detenidos y hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos. Yo creo que con esto queda suficientemente claro. Los 14 entonces. Sí, señor.
Muchísimas gracias. A usted, señor. Presidenta, si me permite otra pregunta acerca de el paquete fiscal, el paquete económico que se entregó ayer a la Cámara de Diputados, con la salvedad de que al rato va a haber una rueda de prensa del secretario de Hacienda. Si nos pudiese comentar, estos incrementos a impuestos a refrescos, tabaco, videojuegos, ¿es parte de la estrategia que se tiene para tener mayor recaudación, Presidenta? Es de salud. En el caso de bebidas azucaradas y tiene que ver, todos los fondos que se recauden van directamente a un fondo de salud y tiene que ver con lo que hemos estado hablando aquí del daño que provocan las bebidas azucaradas. Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos. Va a venir el jueves, yo creo, la Secretaría de Salud. Van a dar mucha información, todavía más de las bebidas azucaradas, y la recaudación relacionada con eso va directo a un fondo de salud para atender todas las enfermedades o padecimientos que están vinculados con el exceso de consumo de bebidas azucaradas. ¿Tabaco? Igual. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Videojuegos? Tiene que ver con temas de seguridad. Ok. Gracias. Y Ya vamos a hablar en algún momento de videojuegos. Y evidentemente no vamos a entrar a un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea, en fin, estamos trabajando sobre ello y en una de las reuniones o de uno de los informes de seguridad vamos a hablar de ello. gracias. Por último, de mi parte, hay un tema que pues creo que todos hemos visto, los que acudimos aquí al centro histórico. Es el desbordamiento del comercio, Presidenta. En los últimos días, sobre todo en el Zócalo, en el mismo Zócalo, en las calles que tenemos aquí a los lados, la calle Peatonal Madero, todas las calles del centro histórico han tenido un fenómeno de incremento del comercio informal. Parecería un tema local que podría tratarse en el edificio de enfrente, pero usted lo conoce muy bien. El centro histórico es una zona patrimonial declarada por la UNESCO junto con Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad. Esa declaratoria está sujeta al cuidado de esta zona patrimonial. En un trabajo que hicimos en Imagen en Excelsior, van 14,000 los comerciantes que se estima que están en el centro histórico. ¿Qué se puede hacer, Presidenta, para que pues, esta zona que es patrimonial se siga conservando, se respete el derecho al trabajo de la gente, pero que todos estos espacios que hemos visto que están invadidos puedan quedar libres para lo que son, para el disfrute de la gente? Vamos a pasarle el tema a la jefa de gobierno. Le corresponde a la jefa de gobierno el cuidado del centro histórico. El comercio en vía pública pues tiene que respetar también el paseo peatonal. Tiene que haber espacio para unos, para otros. Hay acuerdos que se tomaron históricamente con distintos grupos de los vendedores en vía pública. Entonces, pues le corresponde al gobierno de la ciudad y es importante que haya respeto entre todos, que haya espacio para unas cosas y espacio para el disfrute del peatón, de los turistas, de los que pasean, de los que trabajan en el centro histórico. Siempre tiene que haber pues un balance. Entonces, pues vamos a comentárselo a la jefa de gobierno. Muchas gracias. Sí. Vamos, a ver aquí. Si son 14 o 15 detenidos. Son 14 detenidos. Presidente, buenos días. Israel Adave de Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Con el debido respeto al elemento de la Secretaría de Marina, preguntarle, Presidenta, si hay evidencia de que se suicidó o lo asesinaron. Miren, yo creo que por respeto a la familia. Es algo que
La Secretaría de Marina ya dará la información. Yo creo que hay que siempre tener una parte de sensibilidad en estos casos. Entonces, le pedimos ahí a Secretaría de Marina que en su momento pueda, ya con las investigaciones de la Fiscalía Estatal o local, informar las características de lo que pasó y por lo pronto, pues más bien nuestra solidaridad a la familia y a la propia Secretaría. Sí, gracias, Presidenta. Continuando en este mismo caso, esta red criminal, si me permite llamarla así, que encabezaba el vicealmirante Farías, ¿tienen ustedes alguna información de que haya sido el autor intelectual del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República justamente en Tamaulipas? Omar. No, como lo mencionó el señor fiscal el domingo en la conferencia, no tiene nada que ver un asunto con otro, ni están relacionados ninguno de los detenidos, de los 14 detenidos, con el caso del delegado de Tamaulipas. ¿Y en qué va esa investigación del asesinato del fiscal? Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República en curso. Ok. En este mismo caso, hay orden de aprehensión en contra del exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Rufo. También se habla del exsenador de Morena, Ricardo Novelo, que era el dueño del predio en donde se encontraron estos tanques de huachicol en el estado de Baja California. ¿Tienen alguna información de esto? Omar, Al momento, ninguno de las dos personas que usted mencionó cuenta con orden de aprehensión. Ninguno de los dos. Gracias. Y ya finalmente, en otro caso, preguntarle, si me permite, Presidenta, al señor fiscal, ¿en qué va la investigación del exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez? ¿Lo tienen ubicado? ¿Está vivo? Que pudiera darnos más información. Y si ya ha declarado en este caso el exgobernador, ahora senador, Adán Augusto López. En ese tema, que como ustedes saben muy bien, se inició en el gobierno del Estado por asuntos de carácter local. Cuando se nos dio vista del caso del que era secretario particular, el secretario de Seguridad, nos dieron vista en razón de delitos de carácter federal, sobre todo de delitos patrimoniales. Actuamos de inmediato, obtuvimos la orden de aprehensión, lo detuvimos, está sujeto a proceso y está en la cárcel. Otro de sus ayudantes, que fue detenido por la Secretaría de Seguridad, se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha estado dando una información muy valiosa que nos han permitido ya primero establecer la ficha roja, hablar con todas las autoridades de Interpol de todo el resto del mundo y estamos trabajando para localizar a esta persona. Cuando esta persona, que la vamos a localizar, eso no cabe duda, porque Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto. Muchas gracias. El exgobernador Adán Augusto López ya declaró en este caso. ¿Lo han llamado ustedes a declarar? La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo y a partir de ese momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados. Presidenta, por otra parte, en esta reciente reunión que sostuvo usted con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, habló de que al gobierno de nuestro país le interesan que sean traídos a territorio nacional para que rindan cuentas ante la justicia mexicana algunos objetivos criminales. ¿Nos podría decir quiénes son estos objetivos que le interesan al gobierno? No sé si lo pueda comentar. Lo que le solicitamos a Marco Rubio, ¿en qué caso está relacionado? Sí, lo comento. ¿Sí? Son sobre el caso Ayotzinapa. Se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres. Son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado. Fueron solamente estas dos personas. Presidenta, ya por otra parte, si me permite finalmente... Y por la sensibilidad de lo que significa para nuestro país este caso.
Por otra parte, si me permite, Presidenta, dice la DEA, la Agencia Antidrogas Norteamericana, que le asestó un duro golpe al cártel de Sinaloa los últimos días del pasado mes de agosto. Hablan de que hubo acciones tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. No dan los nombres de qué países estuvieron, en qué se llevaron a cabo estas acciones. ¿En México sucedió algo así? Omar. ¿Alguna incursión? En México hemos estado en detenciones relevantes de manera permanente relacionadas con el cártel de Sinaloa, relacionadas con un operativo o gran operativo de la DEA internacional y que involucra a México. No hemos tenido ninguna operación en conjunto. Muchas gracias.